A continuación tenemos a la doctora Angélica Baena. Ella es especialista en temas de electroquímica. Le invitamos a subir al escenario, doctora. A ustedes, la doctora Angélica Baena. Buenas tardes a todos. El día de hoy les voy a presentar un proyecto que ha sido financiado por Innovate, que tiene que ver con celdas de combustible microbianas como nuevas fuentes de energía alternativas. Este trabajo se titula Estudio y caracterización del biofilm sobre electrodos de carbón modificados superficialmente con nanotubos multicapa, nanopartículas de oro para celdas de combustible microbianas. Este trabajo de investigación ha sido realizado por la estudiante de pregrado Sandy Calderón Zabaleta. ¿Por qué la importancia de este proyecto? En la actualidad nosotros utilizamos como fuente de energía combustibles fósiles, pero sabemos que los combustibles fósiles son muy contaminantes y también no son renovables, aparte de que generan gases de efecto invernadero. Otra de las problemáticas que se tiene acá en el Perú tiene que ver con que no llega energía eléctrica a todas las regiones del país. Incluso en las zonas rurales de la selva no se cuenta con energía eléctrica. Entonces, la idea es buscar nuevas fuentes de energía, energías alternativas, energías renovables, para adelantarnos a los sucesos, porque en algún momento los combustibles fósiles se van a terminar. Dentro de estas estrategias energéticas se perfilan las celdas de combustible microbianas. Una celda de combustible microbiana convierte la energía de un sustrato bioconvertible directamente en electricidad por la intervención de bacterias exoelectrógenas. Ahora, una celda de combustible es muy similar a una celda de combustible común. Por ejemplo, las celdas de combustible de hidrógeno, de metanol, es un dispositivo que contiene un ánodo, un cátodo y una membrana transportadora de protones. En el ánodo se da la oxidación del sustrato orgánico o del combustible. En este caso puede ser un sustrato orgánico como glucosa, lactosa, acetato. Y se utilizan bacterias que serían biocatalizadores. Son las bacterias las que oxidan estos compuestos y generan electrones dentro de su metabolismo. Estos electrones pueden ser transferidos al ánodo a través de pilis que tienen las bacterias, que son una especie de cables moleculares. Los electrones viajan por el circuito externo hacia el cátodo. En el cátodo se combinan con oxígeno para generar agua. Entonces esas son alternativas energéticas muy limpias, incluso si las comparamos con las celdas de combustible normales que utilizan catalizadores que son muy costosos debido a la escasez. Primero porque las bacterias se pueden conseguir fácilmente, se replican todo el tiempo y no solo pueden producir energía, hay un montón de aplicaciones de las bacterias. En tratamientos de aguas residuales pueden producir hidrógeno,
fuente de alimentación de sensores, se pueden alimentar dispositivos de vigilancia submarina. Entonces, esto es una buena alternativa para el futuro. Con base en la problemática que vivimos, se plantea en este proyecto diseñar esas celdas de combustible que en un futuro puedan ser llevadas a zonas rurales, por ejemplo en la selva, donde no tienen acceso a energía. Para esto, en el laboratorio hemos diseñado electrodos anódicos con los cuales las bacterias van a interaccionar. Lo interesante de este proyecto es que es un proyecto interdisciplinario. Tenemos colaboradores biólogos, especialistas en materiales, electroquímica. Estamos juntando muchas ramas del conocimiento para poder generar ciencia y tecnología. ¿Cómo preparamos nosotros los electrodos anódicos para las celdas de combustible microbianas? Hay estudios que se han realizado y se ha observado que las nanopartículas de oro ayudan a esa transferencia electrónica de las bacterias hacia el ánodo de la celda de combustible. Con base en esto se han sintetizado nanopartículas de oro utilizando como precursor el tetracloroáurico. Esta síntesis, las nanopartículas de oro se sintetizan más o menos desde el año 1900, desde Faraday, que hizo la primera síntesis de nanopartículas. Entonces esto ya se conoce mucho. Lo que nosotros hemos hecho es ir variando las condiciones para tener nanopartículas más dispersas y de menor tamaño. En esta síntesis se utiliza como reductor borhidruro de sodio, se ajusta el pH a 9,5. En este momento se genera una nanopartícula que tiene en su superficie absorbido borhidruro de sodio. Luego se le adiciona tirosina y la tirosina se absorbe en la pared de la nanopartícula y funciona como estabilizante, además de que le confiere una carga negativa a la nanopartícula. Por este método se obtienen nanopartículas de aproximadamente 32 nanómetros, que son las rojas que se muestran acá, nanopartículas monodispersas, que tienen un plasmón característico en el ultravioleta, aproximadamente 532 nanómetros. Si nosotros variamos el pH de la solución, es posible tener nanopartículas con diferentes tamaños, pero eso va a depender de la aplicación que nosotros queremos. En este caso queríamos nanopartículas pequeñas. En esta figura son nanopartículas de color azul intenso, que es para un tamaño de partícula mucho más grande que no nos interesa. Ahora, hay una parte muy importante y es cómo se soportan esas nanopartículas en los diferentes tipos de sustratos carbonosos. Hay diversas técnicas y una de ellas es el autoensamblado capa por capa. ¿En qué consiste un autoensamblado capa por capa? Un sustrato, en este caso puede ser carbón, y en este estudio se utilizan fieltros de carbón, que es un fieltro conductor, que son, imagínense, fibras de carbón entrelazadas. Este material es muy interesante porque tiene una gran área superficial y es muy poroso. Entonces permite el anclaje de una buena cantidad de nanopartículas. Entonces, el sustrato, en este caso carbón, se pone en contacto con un electrolito de carga positiva, un polímero. En este caso se utilizó Pedamac. Este polímero se absorbe en la superficie del carbón y le confiere una carga positiva al carbón. Luego se lava para remover el exceso y se pone en contacto con las nanopartículas de oro. Recuerden que estas partículas están cargadas negativamente, eso permite que haya una interacción electrostática entre el carbón que está cargado positivamente con la nanopartícula de oro. Este método es muy interesante porque genera estructuras jerárquicas tridimensionales
y permite ir variando la carga metálica a los niveles que se deseen. En este ejemplo se funcionalizó con las nanopartículas de oro los fieltros de carbón, que es nuestro material base anódico, y también se funcionalizaron nanotubos de carbón que van a ser adicionados después al fieltro de carbón para aumentar el área superficial y la difusión. Bueno, a continuación les muestro dos imágenes, una en la cual se ha hecho el ensamblado de las nanopartículas de oro al fieltro. La segunda son los ensamblados realizados sobre los nanotubos de carbón. Ahora, si observamos la imagen, la voltametría en color negro corresponde al fieltro de carbón. La que está en color rojo corresponde al fieltro modificado, donde podemos ver picos característicos para la oxidación y reducción del oro que está ensamblado en ese fieltro de carbón. Lo que se observa también no son picos muy definidos ni una estructura muy definida la que se observa con el electrodo policristalino de oro, y esto tiene que ver con la doble capa presente en el material carbonoso. De la misma forma, para los nanotubos de carbón, acá se observa mucho menos la contribución del oro, pero hay que tener en cuenta que los nanotubos de carbón presentan un área superficial mucho mayor que los fieltros de carbón, entonces la contribución capacitiva es mucho más grande que la faradaica y no podemos ver los picos característicos del oro. Otra estrategia de síntesis que utilizamos fue incorporar a los fieltros de carbón, que es nuestro material base, modificarlos con polímeros conductores para ayudar al transporte de electrones desde la bacteria hacia el ánodo. En este ejemplo les muestro, es un experimento muy sencillo, es una polimerización en solución en presencia de nanotubos. En este caso, bueno, es con platino, ¿sí? Primero se hicieron los estudios en platino y luego en carbón. Como se puede observar en la figura, tenemos diferentes voltametrías, unas para el platino solo, la negra, la roja es para el platino polimerizado, o sea, se le ha polimerizado PANI, que sería la polianilina, y el voltagrama en azul sería una mezcla del polímero con los nanotubos de carbón. Cuando estos electrodos son analizados en el Raman, se ve que hay una modificación superficial de estos electrodos. En rojo tenemos el Raman para el material carbonoso, en este caso fieltros, y en la parte de arriba el fieltro modificado. Entonces esto nos está evidenciando que efectivamente hay una modificación del material carbonoso. Luego, una vez que se han construido los electrodos, se procede al armado de la celda microbiana. Para este estudio se utilizaron la bacteria Shewonella con un tiempo de incubación de 4 días y se utilizaron 2 medios de cultivo para ver qué tan eficiente es el crecimiento de esta bacteria en los diferentes medios de cultivo. Esas son las celdas que se han armado en el laboratorio. Este es el ánodo, este es el cátodo. En este caso se utilizó en el cátodo la cupla ferro-ferri. Bueno, estas imágenes son unas imágenes SEM que fueron sacadas en Argentina en una estancia, donde se puede observar en la primera figura, esta es una imagen del fieltro de carbón. Como se puede observar, son fibras de carbón que constituyen después un electrodo grande. Este es un acercamiento de las fibras de carbón, este es otro acercamiento, y este es una imagen de cómo se forma el biofilm, cómo las bacterias forman el biofilm. Ustedes se estarán preguntando qué es el biofilm. El biofilm es como una especie de ecosistema que generan las bacterias en los fieltros de carbón. Esta imagen SEM muestra también cómo se observa el film en los fieltros de carbón.
Y esta imagen es de una bacteria aislada en una fibra del fieltro de carbón. Posteriormente, una vez armadas las celdas con un periodo de crecimiento, de formación de biofilm, se evalúa cómo es el desempeño de esa celda en el tiempo, cómo va variando el potencial de la celda en el transcurso de los días, a medida que las bacterias van formando su biofilm. En las imágenes les muestro para los dos medios de cultivo el Luria bertani y el agua residual sintética. Para los diferentes electrodos sintetizados, se hicieron variaciones de filtros de carbón ensamblados con nanotubos, con oro, con el polímero conductor PANI. Si ustedes observan la figura, el que mejor resultados presenta es el fieltro que está modificado con los nanotubos de carbón y las partículas de oro. Como conclusiones, la modificación superficial de los fieltros de carbón mejora la afinidad bacteria-electrodo. Eso lo podemos ver porque se aumenta el potencial en el tiempo. La modificación con nanotubos de carbón mostró un aumento en el potencial generado en los dos medios de cultivo. Y por último, la modificación por compósitos incrementa el potencial generado, ya que se combinan las propiedades de los nanomateriales y de los polímeros conductores. Bueno, quiero agradecer a Innovate Perú por el financiamiento. Ese es un contrato 367 del 2014, a Concitec, Ciencia Activa y al Grupo de Investigación de Electroquímica Aplicada, ya que esto no sería posible sin la colaboración de todos los estudiantes. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, es propicio que puedan hacerle en este momento. ¿Ha chequeado la eficiencia de sus celdas? No, todavía no. Están las celdas armadas y se está formando el biofilm y están viendo cómo va variando el potencial en el tiempo. Pero ahora han logrado prender un LED colocando 3 celdas en serie y bueno, y quemaron una calculadora, de hecho, porque las conectaron y creo que era mucha energía para la calculadora. Pero las perspectivas son buenas. ¿Ese potencial es continuo y qué nivel? No, el potencial va fluctuando porque es un ser vivo, entonces las bacterias hay que estarlas alimentando periódicamente. ¿Cuáles son los potenciales máximos y mínimos? Hemos llegado a potenciales máximos de 700 milivolt por celda y el mínimo 100 milivolt, pero eso depende mucho del propio metabolismo de las bacterias. Muy bien, damos gracias a la doctora Angélica Baena.